bueno, veo que se están conectando personas de diferentes lugares. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan desde México. Veo que hay personas desde Perú también. Eh, y bueno, como les veníamos contando, es un trabajo que realizamos desde que éramos para comprender y entender cómo es este fenómeno del rayo en nuestra región y cómo se puede convivir con él. Entonces, nos agrada mucho que se conecten personas de toda Latinoamérica y que podamos entre todos desarrollar y seguir aprendiendo sobre este maravilloso fenómeno. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues quiero primero agradecerles por estar acá con nosotros y segundo, darle la introducción a nuestros expositores y bueno, los dejo con el ingeniero Juan Carlos Sinan, pues. Muchas gracias, Hernán, y muy buenas tardes para todos las personas que nos acompañan en este segundo webinar que hacemos en Keraunos para compartir todos estos conocimientos aprovechando pues esta crisis pues que todos vivimos. Mi nombre es Juan Carlos Sinan, pues yo hago parte de Keraunos desde hace cerca de 8 años, pero desde hace 12 años he venido estudiando el tema de los rayos, la gestión del riesgos por rayos. Soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de posgrado precisamente en estos temas del tema de rayos. ¿Okay? Voy a darle la palabra a Daniel. Ok, gracias Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy el gerente de Keraunos. Desde hace cerca de 10 años que viene funcionando esta empresa y que hemos venido trabajando con la idea de fortalecer un sistema de información y detección de rayos y generar servicios que generen valor para muchos sectores productivos. Eh, entonces, pues yo soy ingeniero electricista. eh, He trabajado pues en el tema de los rayos y sus efectos pues desde que salí pues de la universidad y junto pues con varias personas de Keraunos pues hemos trabajado en muchos temas de investigación y de formación en posgrado. Espero pues podamos sintetizar hoy y compartirles varias cosas de interés. Voy a compartir mi pantalla como para que arranquemos. Eh, A ver, quiero primero preguntarse, se ve mi pantalla, Juan Carlos y Hernán? Se ve bien? Perfecto, Daniel. Ahí lo vemos. Gracias. Entonces, esta charla le hemos dado el nombre de Carlos David, el interés, qué beneficio trae para la sociedad. Y déjenme introducir el problema principalmente con esta imagen. Esta foto que ustedes ven ahí es precisamente la casa donde vivieron mis abuelos paternos en montañas del campo colombiano. Esta casa, la energía eléctrica de esta casa llegó muy tarde, hace relativamente poco, en los años 80. De hecho, cuando yo era niño alcanzo a recordar de haber visitado, estado en esta casa sin que existiera luz. La gente de la zona, los mismos campesinos de la zona fueron los que instalaron las redes eléctricas eh, y pues lamentablemente poco tiempo después de que esas redes se instalaron, en esta casa un rayo le produjo lesiones y afectaciones fuertes a parte de las personas que vienen acá, familiares míos. Estos casos pues se presentan en números de cientos en Colombia todos los años, cientos de casos en los que campesinos colombianos son lesionados o mueren dentro de su propia casa. Y obviamente, después de que se llegó la red eléctrica a estas casas, pues además de ser un factor que daba beneficios, pues se volvió un factor de temor, de alto riesgo para las familias.
siempre habían caído rayos en esta zona, pero las redes eléctricas fueron un factor adicional. No sé, creo que alguien tiene el micrófono abierto y escucho un retorno por ahí, les agradezco. Pues. Estas son las montañas de Colombia donde ocurren estos casos, pero entonces si cambiamos si hacemos un contraste de paisaje, pues esto también es Colombia. Tibú, el norte de Santander, un paisaje mucho más cálido, un poco más selvático, plano, en el Catatumbo del lado colombiano. Esta región pues, es una de las zonas donde más rayos ocurren en el mundo y donde sus pobladores pues también tienen muchas cosas que contar acerca de los rayos. Cosas que pasan en estas regiones como noticias como esta del 2015, en donde el 24 de octubre del 2015, 8 soldados del Ejército Nacional que tenían edades entre los 18 y los 27 años murieron por rayos. No es una noticia atípica, es algo que ocurre relativamente con frecuencia y afecta a poblaciones tan vulnerables como puede ser el Ejército Nacional, con personas, pues, principalmente hombres muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. En el Ejército Nacional hay una frase, un caballito de batalla que permite pues tratar de atacar esto de alguna manera, y es esta frase de un general del ejército de Estados Unidos que es altamente glorioso que el soldado muera heroicamente por la patria, pero es una estupidez que muera por una irresponsabilidad, por descuido personal o institucional. Aparte de las pérdidas de vidas y de lesiones de personas a causa del conflicto en Colombia, los rayos son una causa de alta preocupación, ¿sí? Porque generan pérdidas humanas, generan lesiones y generan unos efectos en la institución debido a las responsabilidades que deben asumir por estas causas, además de lo difícil que es atender lesiones en zonas de difícil acceso, entre otros. Los rayos son una preocupación importante para el Ejército Nacional fuera de los eventos de conflicto, asociados al conflicto armado. ¿Y por qué? Digamos, hay unos números en cuanto a la cantidad de rayos que nos pueden ilustrar un poco de qué estamos hablando, de qué dimensiones tiene el problema. Se habla de que en el mundo ocurren cerca de 24.000 muertes al año, según estimaciones con base en los reportes de diferentes países. Se presentan más o menos 1.4 billones de rayos al año, de los cuales cerca del 1% ocurren en Colombia. Si pensamos que el área de Colombia es mucho menor al 1% del área del planeta, pues ya vemos que la densidad es alta en Colombia. En México ocurren 16.4 millones y en Perú cerca de 7.2 millones de rayos al año. Esa actividad tiene asociado, por lo tanto, unos riesgos y unos impactos en la sociedad, que en las personas lo podríamos entender inicialmente con estos números. Según la tasa de mortalidad en Inglaterra, para tenerlo de referente, podemos decir que la probabilidad de que a una persona o un familiar cercano lo afecte un rayo durante la vida, tomando como la vida como 80 años, esa probabilidad es de 1 en 3.750, es muy bajita, ¿cierto? Es muy raro que una persona en Inglaterra recuerde o hable de algo asociado con los rayos. Estados Unidos, en general como país, es 1 en 1.250. Hay un país muy pequeñito en el centro de África, en donde mueren tantas personas que la tasa es de 1 en 5. Todo el mundo en ese país tiene que ver de alguna manera con los rayos. En Colombia en general hablamos de 1 en 178. Es decir, estamos hablando de 10 veces menos que lo que ocurre en Estados Unidos y muchas más veces, 30 veces menos de lo que puede ocurrir en Inglaterra. Bogotá, con los casos que ocurren y la población que se tiene, pues es un caso en 4.154. También es muy extraño para un habitante de Bogotá hablar de rayos. Pero para los habitantes de Cajibío, por ejemplo, que es un pueblito en el Cauca, un departamento al sur de Colombia, la probabilidad es de 1 en 5, igual a la de Malawi. En Amalfi, Antioquia, es de 1 en 18. En la Sierra Nevada de Santa Marta es de 1 en 6.
y en el Ejército Nacional de Colombia es de 1 en 15. Obviamente me estoy refiriendo a los lugares en donde las estadísticas de accidentalidad por rayos o de muertes por rayos pues son importantes, son altas. Pero se puede ver que para un soldado del Ejército Nacional, por ejemplo, hablar de rayos es algo relativamente común. Estos son los tipos de lugares donde los soldados del Ejército Nacional de Colombia pues trabajan. Y si hablábamos de que la casa en el campo, en las montañas que les mostré, era un sitio de alto riesgo, donde ocurrían casos, pues, ¿qué podemos decir de un lugar como estos? ¿Cierto? Son cerros o lugares altos en donde así es como viven las personas, los soldados. Aquí yo puedo pues, apoyarme un poco en eso para hablar de las estadísticas. En el Ejército Nacional, la cantidad de muertos y heridos es importante. Puede sumar más de 50, 60, incluso ha llegado a ser pues, de 80 casos en ciertos años. Repito, son eventos que impactan fuertemente a la institución, no solamente por el impacto en las bajas, por llamarlos de esa manera, sino por la responsabilidad, las demandas y todo lo que está asociado a esto. Este es un problema visto desde el punto de vista de las personas, que uno lo puede extrapolar a las personas, a los campesinos, a los trabajadores de ciertas compañías. Pero en la industria petrolera, por ejemplo, hablamos de que más o menos pueden ocurrir cerca de 130 millones de dólares de pérdidas al año de lo que se tiene más o menos identificado a causa de varios factores. Hay interrupciones y daños en toda la cadena productiva del petróleo. En instalaciones de almacenamiento de crudo, pues hay incendios, y son incendios que se presentan cada 4 años más o menos, incendios de grandes proporciones. Incendios de pequeñas proporciones, pues son mucho más recurrentes. Pero hay interrupciones importantes en perforación y exploración. Hay interrupciones en grandes campos de producción, en donde el proceso de extracción pues, se suspende. Y hay problemas, traumatismos importantes en temas de transporte, oleoductos, millones de dólares, la verdad son un poco cortos para todos los casos que ocurren. Una industria que también se ve afectada, la industria minera, en el caso de Perú, la estimación más o menos es que pueden ser cerca de 360 millones de dólares al año, debido principalmente a paradas de operación y a daños de equipos. Las paradas de operación representan costos que se cuentan en decenas de miles de dólares la hora. Y en las zonas de sierra de Perú, es común que en las temporadas de rayos ocurran paradas que superan las 2, 3, 4 horas, produciendo estos impactos económicos grandes. Y así en muchos otros sectores, como el eléctrico, como la operación aérea de los grandes y medianos aeropuertos, entre muchas otras. El objeto de esta charla, entonces, es que hablemos un poquito del riesgo. ¿Cómo entender el riesgo? Para, pues, si entendemos el riesgo, de alguna manera podemos introducir cómo hacer gestión y llegar a mitigarlo y tener impactos positivos, económicos. Si entendemos el riesgo como una amenaza por una vulnerabilidad, por una exposición, pues podemos empezar a desmenuzar este tema de los rayos y sus efectos. Entonces, el primer factor del riesgo pues, es la amenaza. ¿Cómo dimensionar la amenaza? Es la gran pregunta. De allí aparece la relevancia de las redes de detección de rayos. Las redes de detección de rayos empezaron a usarse hacia los años 90 en varios países. En Latinoamérica empezaron a instalarse en países como Colombia, en Venezuela, en Costa Rica. Y las redes de detección de rayos, la función que tienen desde esas épocas es que mediante diferentes antenas, diversas antenas que se instalan a lo largo de un país, con unos algoritmos de triangulación que miden las ondas electromagnéticas producidas por los rayos, pues se pueda identificar la coordenada en la que ocurrió ese rayo. Esos primeros sistemas de detección de rayos funcionaban en 2 dimensiones, únicamente daban el punto XY o latitud-longitud donde ocurrían los rayos. Pero con el tiempo los sistemas
han venido evolucionando hacia métodos un poquito más sofisticados, en donde hoy en día ya son en 3 dimensiones, como lo muestran acá. Y esta Tecninet es pionera en la detección de rayos en 3 dimensiones, es decir, se detectan rayos nube-tierra, intranube, y permite además obtener varios parámetros importantes como es la corriente, por ejemplo, que tuvo esa descarga. La detección de rayos se hace, además de antenas en tierra, mediante satélites, mediante otros métodos. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué tan complejo es el fenómeno del que estamos hablando? Y dependiendo de qué tan complejo es, pues qué es lo que estamos detectando. Y finalmente, si lo que se detecta es suficiente para el propósito de poder evaluar e identificar un riesgo y después poderlo gestionar. Pues bien, es un fenómeno complejo, realmente es bastante complejo, es decir, los rayos son un fenómeno electromagnético que produce radiaciones en todas las frecuencias, de tal forma que cuando se detecta, lo que hace una antena pues es detectar algo de ese fenómeno, alguna parte de ese fenómeno. En este caso, las redes de detección de rayos lo que hacen es detectar las corrientes rápidas, las corrientes que viajan a través de esos canales que se ven ahí luminosos del canal del rayo, y tratar de ubicarlo en el espacio, ¿cierto? Pero ¿detectan todo? No, las redes de detección de rayos no detectan todos los rayos que ocurren. En este caso, esta tecnología que les comento, pues tiene una capacidad de detectar rayos fuertes, como el que se ve a la izquierda, rayos un poco más débiles, como lo que se ven a la izquierda, pero todas las tecnologías y todas las redes detectan apenas una parte de lo que ocurre de actividad eléctrica, y además son afectados por las condiciones de los países, por las montañas, ¿cierto? Y por una serie de errores. Entonces, sí se detecta en forma importante la actividad de rayos, y la eficiencia hoy en día es bastante alta de los sistemas de detección en cuanto a la cantidad de rayos que se detectan, pero la pregunta ¿es suficiente? ¿Es suficiente para entender el riesgo? Pues es un poco relativo, depende. Entonces veámoslo desde el punto de vista de la amenaza. La amenaza, para efectos de entender un riesgo y poderlo proyectar en los años, pues podríamos verlo como una recurrencia y como el producto de la recurrencia y la severidad. ¿Qué es la recurrencia? La recurrencia es, pues, qué tan frecuente ocurre el fenómeno. Esta imagen esta gráfica muestra la cantidad de rayos que ocurren en todo Colombia, o que ocurrieron entre el 2012 y el 2016 en todo Colombia. Entonces allí se muestra cada cuánto ocurren los fenómenos de tormentas. En Colombia ocurren, dependiendo de la región, muchos días al año, que es el nivel seráunico. Hay sitios donde son más de 150 días de tormenta al año. ¿Qué tan recurrente es? Es la primera pregunta. Entonces, el sistema que tengo me permite determinar esa recurrencia. Pues relativamente sí, ¿cierto? No se necesita demasiada o la máxima eficiencia para saber qué tan recurrente es. Ahora, ¿qué tan severo es? ¿Qué tan severo es? Al lado izquierdo vemos un evento visto en 3 dimensiones, rayos intranube amarillos, rayos nube-tierra rojos, y esto lo llamaríamos pues relativamente moderado. Son tormentas en las que la duración no es mayor a 2 horas, generalmente, y que la cantidad de rayos por minuto que ocurren pues es relativamente baja, menor a 20, ¿cierto? Pero en muchas zonas de los países latinoamericanos, que tienen alta montaña, que tienen selva, que tienen costa, que tienen una diversidad muy grande en el paisaje, pues hay tormentas que son de tipo severo, son bastante frecuentes, que pueden durar 8 horas, incluso más, con tasa de ocurrencia de rayos que puede ser de más de 400 rayos por minuto. ¿Cómo hago para saber si es un sistema severo? El sistema de detección me permite saberlo. Pues aquí hay que tener un poquito más de eficiencia y tener un sistema que esté en capacidad de detectar todos los tipos de descargas para poderlas cuantificar, ¿cierto? Esto es un ejemplo apenas pues de cómo podemos virar esa amenaza entre recurrencia y severidad. ¿Perdón? No sé si había por allá algún comentario. Entonces, amenaza, recurrencia y severidad.
Y esto viene de información que preferiblemente son redes de detección de rayos que pueden detectar, ojalá con la mayor eficiencia posible. Ahora veamos la vulnerabilidad para poder como tener los componentes completos del riesgo. Si miramos la vulnerabilidad desde el punto de vista de estructuras, llámese estructuras, edificios, principalmente, pues el dolor a causa de rayos en estos lugares son el daño a estructuras, el daño de equipos, el daño de sistemas esenciales y costosos. Y la pregunta es, ¿y las personas? En este caso de las estructuras, por lo menos desde el punto de vista de las normas que aplican para protección contra rayos, pues las personas no están incluidas. ¿Por qué lo digo? Porque las personas en lugares abiertos, en lo que puede pasar en esa foto con esas canchas de fútbol que están al lado de esa estructura en la Universidad Nacional, son sitios que no están cubiertos por esa gestión de riesgo a la que hace mención estas normas que se mencionan ahí. ¿Cuál es el manejo del riesgo en ese caso de las estructuras? Se habla de un nivel de protección contra rayos, que básicamente es diseño. El ingeniero de diseño tiene que construir, tiene que diseñar y después se debe construir un sistema de protección contra rayos adecuado para esas instalaciones. Pero las personas, ¿qué podemos decir de las personas? Dentro de la estructura, dentro de la estructura, el diseño debe satisfacer que el lugar sea seguro. Bueno, quiero retomar entonces este tema de la vulnerabilidad, explicada pues a través de dos aspectos, el dolor, que en las estructuras hablamos de daños principalmente, ¿no? Y se maneja desde el punto de vista del diseño, con base en normas de diseño. En el caso de las redes eléctricas, hay un dolor que tiene que ver con el desempeño de los sistemas, la confiabilidad. Dependiendo del país, los indicadores de confiabilidad tienen más o menos peso. Hay regulaciones más fuertes en ciertos países en donde la reducción en indicadores de confiabilidad, o más bien la no mejora en indicadores de confiabilidad representa reducciones desde el punto de vista de tarifa, como en Colombia. Y pérdidas en procesos productivos, que es el caso del sector petrolero, por ejemplo, que en Colombia el sector tiene más de 2.000 kilómetros de redes de media y alta tensión, en donde la confiabilidad, las fallas representan pérdidas de producción grandes. En el caso petrolero, por ejemplo, una interrupción del sistema eléctrico que puede durar un segundo genera paradas de producción que son de horas, ¿no? De grandes campos. ¿Cómo se maneja esto? Mediante criterios de diseño, de construcción, operación y mantenimiento, también a través de diferentes normas, tanto principalmente de diseño, ¿cierto? Y la vulnerabilidad, vista desde el punto de vista de las operaciones críticas, entendiendo las operaciones críticas como esa actividad de personas y equipos en construcción, en defensa, en oil and gas, en minería, entre otros. En donde el dolor básicamente pues es el riesgo para las personas y la interrupción en la operación, ya que suelen ser operaciones altamente costosas. El manejo pues es a través de sistemas de alerta y protocolos de prevención. Aquí también hay una norma pues de referencia y hay varias normas que indican cómo manejarlo. Pero aquí viene una pregunta, el riesgo para las personas en operaciones críticas y en el resto de operaciones o de actividades humanas, ¿cómo se maneja esta vulnerabilidad? Pues ahí está un poquito más suelto, ¿cierto? Hay más vacío desde el punto de vista, existen normas, pero desde el punto de vista de cultura es más débil, ya que en estas operaciones de minería, de oil and gas, en defensa, como lo hemos visto en el ejército, pues son temas que ya empiezan a volverse culturales, pero lamentablemente no es así de transversal para todas las actividades y menos pues para lo que se mostraba al comienzo como son los campesinos colombianos. Quiero mostrarles un poco cómo es la amenaza en algunos países de Latinoamérica, cómo podemos dimensionar esa amenaza. Desde el punto de vista del sistema de información, podemos hablar de algunos datos. En esta región, mostrada en esta figura, han ocurrido entre el 2012 y 2020, o hemos detectado más bien,
más de cerca de 224 millones de descargas. Es decir, eso significa más o menos 3.094 rayos por hora, que mal contados es un rayo por segundo. Un rayo por segundo. ¿Qué tan recurrente es? ¿Cómo podemos entender la recurrencia? Si vemos en Perú, las personas que nos están escuchando de Perú sabrán pues que viven allí conocen pues que el país tiene una actividad de lluvias o de lluvias principalmente a final de año y a comienzo de año, y los rayos se comportan así como se muestra aquí, alta actividad que empieza a sentirse pues desde septiembre, que llega a sus máximos hacia diciembre y enero, pero pues llega tal vez hasta abril. Es decir, la gran mayoría, la mayor parte del año hay alta actividad de rayos, principalmente obviamente en la sierra, en la parte de la selva amazónica. Y en las horas, pues también tiene un comportamiento que tiende a concentrarse en las tardes. Eso es lo que muestra la recurrencia, entender qué tan recurrente es. Y en Colombia, ¿cómo es? Es diferente. Mientras que en Perú era un comportamiento unimodal, con un solo máximo en diciembre, en Colombia tenemos máximos en la primera parte del año y la segunda parte del año. También cambia de región a región del país, y en cuanto a las horas del día, también podemos hablar más bien de unas horas en las que no hay rayos, hacia las 9, 10 de la mañana, pero en el resto de las horas hay alta actividad de rayos en función de la zona, ¿no? No todas las zonas se comportan así, pero en general el país tiene actividad de rayos de esta manera. Y en los demás países también, cada país tiene su patrón de comportamiento y su recurrencia típica. Entonces, pues hasta aquí quería darles esta introducción. Quisiera pues darle la palabra a Juan Carlos para que pues de pronto andara en aspectos más relevantes desde el punto de vista valor. Entonces, dejo de compartir simplemente. Sí, Daniel, gracias. Ya. Muchas gracias, Daniel. Todo esto, perdón, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Dani. Daniel, ¿me estás viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ok, Sí, sí. perfecto. Sí. De acuerdo. Listo. A ver. Bien. ¿Qué valor genera el uso de la información de rayos en los sectores productivos? Y esta pregunta se la extiendo a todos los participantes aquí que muy seguramente les interesa el tema de rayos, muy probablemente porque pues, lo viven día a día o les interesa en sus trabajos o en sus empresas en las cuales laboran, ¿no? Surgen muchas ideas de aplicaciones precisamente para la utilización de estos datos que permitan y estén orientadas todas estas aplicaciones e ideas a generar valor en la gestión estratégica de las compañías y de entidades de gestión del riesgo de los países. De tal forma que en la experiencia nuestra hemos identificado algunos de estos ideas o aplicaciones para que en las cuales generan valor a estas empresas, ¿no? Esta es una evolución, llamémoslo así, lo podemos llamar como una evolución de cómo ha evolucionado la adopción de estos sistemas de información en el día a día de las empresas. ¿Sí? Inicialmente, digamos que uno de los sectores en los cuales el tema de los rayos es más crítico es en el sector eléctrico, y todas estas otras sectores económicos pues que dependen fuertemente de los sistemas eléctricos como el petrolero y el minero, son los que más, digamos, que más les duele el tema de los efectos negativos de los rayos. De tal forma que una de las primeras aplicaciones que les aportaba valor a ellos era contar con esta información ya sea en tiempo real o en formas históricas para la identificación y la localización de fallas que tenían en sus sistemas eléctricos. Posteriormente ya han ido evolucionando a la implementación
en otros sectores productivos como los sistemas de alerta de tormentas que le aportaban mucho a la prevención del riesgo. De aquí que algunos de los participantes, muchos de los participantes, pues se pueden identificar dentro de este grupo. También, algo que también les puede dar valor o que genera valor es lograr con esta información identificar y evaluar el riesgo en forma adecuada y particular, ¿sí? Teniendo en cuenta que el fenómeno y la amenaza, como nos comentaba Daniel, pues tiene unas variaciones tanto espacial como temporalmente. No es lo mismo el riesgo en zona tropical, aquí en Colombia o en estos países del trópico, comparado con Europa o el norte de Europa, ¿no? Surgen también como apoyo en el mejoramiento de diseños de redes eléctricas particularmente, y también algo muy importante que sirve también como soporte a los casos de negocios que tienen las compañías, las entidades de gestión del riesgo, y que están orientadas precisamente a la confiabilidad, por ejemplo, a mejorar la confiabilidad de sus operaciones. Posteriormente a todo esto también ha habido una evolución, una mejora y un valor agregado más a todos estos sistemas de información, y han surgido a modo de ejemplo esos sistemas de alerta de tormentas que inicialmente se implementaban ya, hoy por hoy han pasado a ser algo más adaptativos a las operaciones críticas que pueden tener las compañías. Y en general, la información de rayos, importante dentro de la gestión estratégica que tienen las compañías, y estas compañías ya sean públicas o privadas, pues que sufren por el tema de los rayos. Entonces, particularmente, a modo de ejemplo, esta es uno de los casos particulares que dentro del sector eléctrico, esta información de rayos se vuelve importante e incluso vital a la hora de operar estos sistemas, y es el uso de esta información, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, todos esos puntos que ustedes visualizan son rayos. Eso es un evento de tormenta eléctrica que duró un par de horas y que afectó considerablemente incluso esa línea de transmisión de energía de 220 kilovoltios. Esta información a detalle me permite a mí darle valor y soporte a los operadores para que logren identificar en muy corto tiempo la ubicación, por ejemplo, de esa falla, la ubicación y la localización en poco tiempo. Y lo digo y lo resalto, que el tiempo es importante porque la duración de las fallas, y no solamente en el sector eléctrico, sino en otros sectores como el minero y el petrolero, la duración es importante y es vital. Primero, pues se podrían tener pérdidas económicas, como también pueden tener penalizaciones ante los entes de regulación. Pero esto no pudiese ser posible, digamos, que lograr una información a detalle si no tengo yo datos de calidad, que pueda yo generar información exacta, ¿sí? Que sea eficiente y sobre todo que esté disponible las 24 horas del día. Es importante el tema. También, a modo de ejemplo, el valor que le podemos dar a estos información es el uso como en sistemas de alerta de tormentas, precisamente para lograr de alguna forma prevenir ese riesgo que pueden generar los rayos en la sociedad en general, ¿sí? Y estos sistemas de alerta de tormenta lo que me permite es monitorear esa amenaza que está latente y emitir, digamos que, un aviso para que finalmente se logren tomar las acciones preventivas que sean necesarias. De la misma forma, y cada vez el uso de esta información se le va dando una mayor aplicabilidad
con base hoy por hoy en análisis más detallados, utilizando pues toda esta gran información, esta base de datos grande en la cual se cuenta, y sumándole también otras fuentes de información, podemos llegar también a apoyar esos estudios de identificación y de evaluación del riesgo. Aquí, a modo de ejemplo, podemos ver cómo es ese riesgo, cómo es esa amenaza en estos mapas de densidad de intensidad de rayos sobre un trazado de una línea de transmisión, de tal forma que puedan los operadores o los mismos diseñadores en el momento de construir una red de este tipo, saber en qué partes y cuáles esos puntos, esas torres, esos tramos en la cual la amenaza va a ser mucho más intensa. Y a modo general, ya viéndolo desde el punto de vista de las entidades de gestión del riesgo de meteorología como el IDEAM, como el CENAMI en el Perú, logren identificar esta evaluación del riesgo, pero ya en regiones del país en donde el riesgo por rayos es más crítico, ¿no? Y muchas veces, como aquí en Colombia y en el Perú y en México, gran parte del sector productivo precisamente está en zonas de alta actividad eléctrica. De tal forma que esta información permite lograr caracterizar estas regiones con el objeto de orientar estos planes de gestión del riesgo enfocados precisamente en estas regiones críticas. Y asimismo, no solamente a modo de regiones pequeñas yo pueda identificar, sino también a nivel macro, a nivel país, pueda yo identificar, digamos, estas regiones en las cuales los rayos puedan afectar considerablemente las operaciones, ¿sí? Aquí un ejemplo del sistema de transmisión de energía del Perú. Y como ustedes pueden identificar, las zonas de manchas rojas, violetas y amarillas son las zonas de alta actividad de rayos que se presentan en el Perú, y las zonas azules y zonas azul oscuro que predominan en toda la costa del Pacífico peruana, pues el riesgo es mucho menor, ¿no? De tal forma que podemos ver ahí cuáles son los tramos de estas líneas de transmisión en los cuales se ven mucho más afectadas que otras. De tal forma que les sirva a estos operadores de red identificar realmente cuáles son esas líneas críticas en las cuales puedan orientar estos esfuerzos. Y a modo de ejemplo y a modo particular también algo de valor que se le puede dar al sector industrial es lograr identificar a modo de detalle las causas en las cuales pudieron tener alguna falla por el tema de los rayos, ¿no? Por un fenómeno natural. Este es un ejemplo que tenemos en Honduras, en el cual una tormenta eléctrica pues afectó toda una planta solar en agosto de 2017, y con esta información logramos pues determinar en qué modo, en qué forma y qué tan intensa fue esa actividad de rayos que llegó a afectar las operaciones, ¿no? Esto también le sirve como soporte también a los operadores de la planta, como a las entidades aseguradoras, tener una mayor certeza de la causa de falla que tuvieron estas plantas. Y de la misma forma y de la misma forma análoga podemos extender a cualquier cualquier parte, cualquier industria que pueda ser afectada por rayos, tal cual como si fuese y como les estamos mostrando aquí en esta planta. En cuanto a los temas, a las entidades de gestión del riesgo, así como aquí en Colombia, en Bogotá tenemos al IDIGER, en Medellín al CIATA y en general al IDEAN y el CENAMI, ejemplo en el Perú,
podemos ver que incluso en regiones tan pequeñas, relativamente pequeñas como una ciudad como Bogotá, como ustedes pueden ver aquí, en donde se agrupan diferentes escenarios en los cuales la amenaza por rayos logra ser importante, ¿sí? Aquí en Bogotá o en una ciudad como Bogotá, tenemos espacios de parques en los cuales pueden haber aglomeraciones de personas, en donde pueden haber conciertos al aire libre, pueden haber espectáculos deportivos, culturales y también, por ejemplo, aeropuertos, todas estas áreas en las cuales los rayos pueden afectar requieren de una minuciosa evaluación del riesgo. Y recordemos, no hace muchos años, antes de que pudiésemos contar con toda esta información, la evaluación y la identificación del riesgo solamente se tenía un solo valor, ¿sí? De entrada solamente. Era en su momento los parámetros del nivel será único, que era lo único que se podía contar. Y particularmente, y por ejemplo, para Bogotá solamente habían un único dato, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, en este mapa, hay zonas en las cuales el riesgo es más bajo que en otra región, ¿sí? Estas zonas azules que ustedes logran ver, identificar, principalmente al sur, eh, suroriente, perdón, pues el riesgo es más bajo que la que se presenta al nororiente de la ciudad, ¿sí? Entonces, esta información da más valor en la cual yo logre caracterizar con mucho más detalle la identificación y la evaluación del riesgo en general. De la misma forma, y como les comentaba, la información también sirve como apoyo para el mejoramiento de estos diseños, por ejemplo, de redes eléctricas, para darle más información al diseñador de cuál alternativa es más viable a largo plazo y en el cual se le reduzcan todos estos fenómenos negativos que pueden presentar los rayos en los sistemas eléctricos. Y también como apoyo en casos de negocio que tengan las empresas, las compañías, y que sirvan de sustento para la toma de decisiones, ¿sí? Si una industria minera, el sector eléctrico, una petrolera, desea optimizar sus inversiones en el mantenimiento de sus equipos, pues esta información les puede ser de gran utilidad, ¿sí? Aquí la imagen que ustedes ven es un trazado de una línea de transmisión y una tormenta eléctrica pues que le ha incidido en todo su trazado y efectivamente a la derecha los efectos que pudo causar o que causó el rayo en una de sus estructuras. Esto pues también le sirve mucho a las entidades del sector eléctrico. Y como les comentaba, cada vez se va evolucionando más estos sistemas, estos servicios y estos información, particularizándolo a cada sector productivo, ¿sí? En tanto que ya un simple sistema de alerta de tormentas ya ha evolucionado a ser adaptativo en función de la criticidad que pueden tener las operaciones y en general operaciones o en general el riesgo que pueden contar una región o tanto como a nivel país, ¿no? Finalmente, y ya para terminar, espero no haberme extendido, pues la información en general de rayos cada vez se va volviendo más estratégica para las compañías. Y hoy por hoy ya el uso de grandes datos de información que conocemos como Big Data y las herramientas de analítica, de análisis predictivo o prescriptivo, pues hacen parte ya dentro de las misiones corporativas o institucionales que puedan tener las instituciones, ¿no? Entonces, cada vez se van uniendo muchas más fuentes de información que permiten reorientar las estrategias de gestión del riesgo por rayos en todas estas instituciones. Todo esto orientado y va a que ya sean las empresas mucho más productivas,
que logren convivir con el fenómeno del rayo, inevitablemente, y que los vuelvan más eficientes. De la misma forma, pues aumentar más la seguridad en las operaciones, que hoy por hoy es la premisa de muchas de estas empresas, y que velan más y que procuran más el bienestar de las personas, ¿no? Y volviendo más las operaciones, adaptándolas a las condiciones del entorno, ¿sí? De tal forma también que nos permita con toda esta información tener una trazabilidad. ¿Qué tanto ha sido la amenaza en las áreas en las cuales opera una empresa? También le aporta la escalabilidad de la compañía, de las compañías, haciendo toda esta integración de todas estas fuentes de información, para que finalmente, pues todas las operaciones y nuestro diario vivir, pues logren incrementarse estos niveles de resiliencia que son definitivamente necesarios, debido a que no podemos evitar esta amenaza por rayos que puedan presentarse, ¿no? Como casos de éxito de uso de esta información, podemos ver precisamente el que ha tenido el Ejército Nacional en Colombia, en el cual, y debido al tema de esta crisis, y más allá de crisis, este fenómeno que como lo comentaba Daniel, es crítico en el Ejército Nacional, con una tasa de fatalidades bastante alta, mucho más superiores que cualquier país, que cualquier otro país del mundo, logrando, por un lado, adoptar esta tecnología, estos sistemas de información, y también educando y culturizando a todos sus integrantes, pues han logrado llevar a una reducción considerable en las tasas de heridos y muertes por rayos. Finalmente, y como hoy por hoy lo que estamos viviendo, como en esta crisis a modo general, pues cada descarga crea una nueva oportunidad. Y eso es lo que hemos venido también nosotros a extenderles y a expresarles a través de esta conferencia, de este webinar. Muy seguramente dentro de esta charla, cada uno de los participantes logró identificar algunas de esas oportunidades en las cuales pueda implementar este tipo de sistemas de información, ¿no? Entonces, quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias por su atención. Hernán, es tú. Te doy paso a ti. Muchas gracias, Juancho. Muy interesante su presentación. Pues les voy a transmitir las preguntas. En mi momento ya ajustó el audio. Bueno. Entonces, todavía si quieren algunas preguntas, como les decía, transmitir todavía en el si chat. quieren algunas preguntas, Entonces, las pueden no sé si quieran transmitir en el chat. Si quieren empezar, Juancho, Entonces, como, por la bueno, no pregunta sé que si nos quieran, hicieron acerca del si quieren Magdalena empezar, Juancho, y la por la zona de los pregunta que llanos. nos hicieron acerca del Magdalena Medio y la zona de los llanos. Claro, con mucho gusto, Hernán. Primero hay un eco, no sé si ya está todavía el eco, pero bueno. La zona del Magdalena Medio, pues, perdón. La zona del Magdalena Medio, pues, es una de las zonas de mayor actividad de rayos en Colombia y una de las más altas del mundo, ¿sí? Y como Magdalena Medio podemos ver que zonas como el valle en la altura de los departamentos de Cundinamarca, de Caldas, de Antioquia, toda esa región empieza a ser alta la actividad de rayos, dando como una idea, podemos esperar valores por encima de los 40 rayos
por kilómetro cuadrado al año, que eso es un valor bastante, bastante alto, ¿sí? Y se extiende hasta las estribaciones casi de la serranía de San Lucas, que ya es el límite con el litoral Caribe. Los llanos orientales también son particulares porque si bien son grandes extensiones de terreno plano, también se presenta, pues la actividad de rayos que se presenta es bastante intensa porque al ser plana esa región, permite un mayor desplazamiento de las tormentas. De tal forma que las personas que pueden vivir en los llanos orientales pueden ver y ser testigos de que una tormenta puede tener duraciones de varias horas y que puede tener una extensión bastante amplia. Hernán, ¿avanzamos? Ok, ¿Tiene Juancho, alguna otra muchas pregunta por gracias. ahí? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, esta es de Karen Mantilla, dice, hola, buena tarde. ¿Cuál es la importancia de los niveles cerámicos en los sistemas de distribución conectados SIN? Claro que sí. Bueno, Daniel, no sé si tú quieres hacer partícipe Sí, respondiendo esta pregunta. Te doy la palabra sí, si quieres. ¿me escuchan? Sí. Un poco lejos, pero sí. Yo lo escucho Ok, perfectamente. ok. Karen, gracias por la pregunta. En los sistemas de distribución del sistema interconectado nacional hay una mala coincidencia, que es que entre más, que en las zonas donde hay alta actividad de rayos, pues tienden a haber también redes eléctricas más extensas, circuitos, mientras los circuitos de las zonas urbanas son cortos de 20 kilómetros, por ejemplo. En las zonas de alta actividad de rayos suele coincidir con redes demasiado extensas, un poco dispersas en usuarios, y eso trae como consecuencia unos indicadores de confiabilidad que están en un orden de magnitud, mucho, por lo menos un orden de magnitud por encima de los indicadores de zonas, digamos, urbanas o semiurbanas. Tenemos el caso de hay redes de distribución que son de más de 300 kilómetros, por ejemplo, y es muy típico encontrar estos casos. Entonces sí tenemos una relación muy grande entre lo que son los niveles o las zonas pues de mayores niveles cerámicos o de mayor actividad de rayos, con lugares en donde hay indicadores de confiabilidad bastante bajos y además en donde hasta hace muy poco los incentivos para hacer inversiones eran muy bajos. Con la regulación del 2008, pues cambió un poquito y se ha venido mejorando, pues se obliga un poco a mejorar la inversión, pero sin embargo siguen siendo casos de negocio que difícilmente cierran para las empresas de energía, las inversiones en estos circuitos. Espero haya respondido a tu pregunta. O si no Bueno, me sí, sí, dices, si tienes, si no quedó claro, pues por favor me lo haces saber. sí, Karen dice que muchas gracias en el chat. Tenemos otra pregunta de Diego Corredor. Dice, ¿cuál es el riesgo en zonas de alta densidad donde se tenga previsto un proyecto como una granja solar o eólica? Ok, en el tema eólico, quisiera comentarlo primero desde el punto de vista eólico. Los generadores eólicos de por sí son elementos que traen inherente un riesgo muy alto por el tema de rayos y además que los daños que producen los rayos generalmente son daños menores, pero que traen unas consecuencias que se vuelven mayores a la hora de que hay que hacer reparaciones y cambios de palas, de aerogeneradores. En países desarrollados y en Europa pues tienen prácticamente las fábricas de las palas de aerogeneradores las tienen cerca a los campos de generación eólica. Y las estrategias pues para transportar estos elementos pues son mucho más fuertes, son fuertes. Entonces, en el caso de Colombia y de otros países pues que ya tienen pues que han avanzado mucho más en lo eólico, la gestión de ese riesgo es bastante crítica y
Aún no se sabe, realmente hay campos eólicos que en Europa, por ejemplo, han fracasado porque simplemente las aseguradoras no responden por los daños que producen los rayos. Entonces, en Colombia, que hasta ahora está desarrollando el tema, pues es un vacío.